Bueno, vamos a ver hoy la fisiología de la respiración, que es un tema que nosotros siempre lo tenemos después que sangre, porque en realidad, después de ver los componentes de la sangre, uno de ellos son los glóbulos rojos y la hemoglobina, como la proteína que llevan adentro los glóbulos rojos, y entonces, dentro de esto, de las funciones de la sangre, está justamente el transporte de gases, y esos gases son oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, parte de la respiración tiene que ver con esto, con el intercambio de gases, aunque hay otras funciones más que ya las vamos a ver ahora, que no es la única y algunas que ustedes ya las conocen. Entonces, en principio, eso es lo que vamos a estar tratando de desarrollar. Como funciones respiratorias, obviamente que, bueno, lo que estábamos hablando recién es la regular la concentración de gases en la sangre, teniendo en cuenta de que las células gastan oxígeno y producen dióxido de carbono dentro de sus procesos metabólicos. Eso es lo normal y lo natural, por lo tanto hay Se que... lo retoqué a las que habías cortado vos también. ¿Está bien? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, a mí se me desconectó el Ah, parlante. Estaba contestando un mensaje acá. bueno. A uno de los chicos que le digo que cualquier duda que te aprovechen y que te pregunten. Sí, que vayan, que en el chat, que chateen y vos me parás y Sí, me decís lo que haya yo te voy que... preguntando. Sí, Dale, sí. chatean y lo escriben por el chat y así es más fácil. ¿Eh? Bueno, entonces decíamos que lo que ¿me escuchan bien o hay eco, retumbo, alguna cosa por el estilo? Porque estoy con los auriculares. No, profe, se escucha bien. No, profe, se escucha bien. Bueno, entonces, regular la concentración de estos gases, dado que permanentemente se está gastando oxígeno y permanentemente se está produciendo dióxido de carbono, por lo tanto, la sangre cuando pasa por el pulmón deja el dióxido de carbono que pasa al espacio intraalveolar y toma el oxígeno del espacio intraalveolar y lo lleva y lo distribuye a todos los tejidos del organismo. En realidad, eso es vital y es muy importante en cuanto a que el consumo de oxígeno es constante y bueno, en algunos tejidos es más importante que en otros, de acuerdo a la actividad metabólica que desarrollen, desde luego. Cuando está aumentada la tasa de metabolismo basal, hay más consumo de oxígeno. Lo cierto es que las células viven muy poco tiempo sin oxígeno. Si no tuvieran oxígeno, al cabo de pocos minutos mueren. Esa es la realidad. Entonces, cuando se tapona un vaso sanguíneo, todo el área que irrigaría ese vaso sanguíneo no le llega oxígeno y enseguida se empieza a agotar el oxígeno del intersticio que lo consume la célula y pronto mueren. Y eso es lo que se llama infarto. O sea, el infarto sería la muerte celular porque no le está llegando oxígeno. Muy bien. Otra de las funciones es que también los pulmones son un gran reservorio de sangre porque la irrigación sanguínea que le llega al pulmón es mucho. Ustedes imagínense que al pulmón le llega prácticamente lo mismo que el gasto cardíaco. O sea, el mismo volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto para todo el organismo, que es el 25% es la volemia, en un minuto es la volemia, ese volumen de sangre pasa por el pulmón en ese tiempo. En realidad es un poquitito más el gasto cardíaco porque, yo creo que eso ya lo habíamos charlado, a la aurícula izquierda le llega no solo la sangre oxigenada que regresa del pulmón porque hizo el intercambio de gases, sino se le suma un pequeño porcentaje más de sangre carboxigenada, que sería la sangre que hizo el intercambio, que irriga parte del tejido propiamente, como bronquios, bronquíolos, el parénquima pulmonar, diríamos, no el que hace intercambio de gases, sino el parénquima pulmonar, que es muy poquitito, pero un 6, un 7% es ese volumen de sangre que se le va a sumar. Entonces, es un reservorio de sangre importante. Por otro lado, regula lo que es el equilibrio ácido-base, eso también ya algo lo hemos visto todo esto, en sangre, como funciones, y es porque justamente como en el intercambio de gases lo que puede hacer es liberar el dióxido de carbono, entonces al liberar dióxido de carbono, el ácido carbónico se disocia en más dióxido de carbono y agua.
y a su vez el ion bicarbonato toma protones para transformarse en ácido carbónico y disociarse en dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, ese sería un mecanismo para poder controlar el pH. En la medida de que libere más cantidad, más rápidamente el dióxido de carbono, rápidamente va abatiendo protones en la sangre. Por lo que eso puede significar una alcalosis, ¿no es cierto? O sea, si ustedes hacen una hiperventilación, van a sentir un mareo, y ese mareo que empieza... ¿Sí? Hay una chica que está esperando que la acepten. Eso me ponen en el chat. Ahí está. Bueno. Voy a hacer así porque si no yo no los veo a ustedes. ¿Y ustedes ven igual esto? ¿Lo ven igual así o mejor la pantalla compartida? Más grande. ¿Así? Bueno. Mirate, aguántame un cachitito. Ahí está. Bueno, entonces decíamos que en la regulación del pH fundamentalmente se da por esto, por la disociación del ácido carbónico en dióxido de carbono y agua, y de esa manera se liquidan protones. Si ustedes ahora, mientras me van escuchando, pónganse a hiperventilar. O sea, ustedes me escuchan y hagan así. Un ratito nada más, unos segundos, y van a ver cómo empiezan a sentirse mareados. Hagan la prueba, los espero un ratito. ¿Están hiperventilando? Profe, hay otra chica Ahí que estoy escribió dándole en el entrada. grupo que está esperando que la acepte. Ahí está. ¿Hiperventilaron un ratito? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se empezaron a sentir mareados? Sí. ¿Viste? Sí. Eso es porque entraste en una alcalosis. Lo que hiciste es abatir mucho dióxido de carbono, eliminaste mucho dióxido de carbono, y eso te empezó a hacer entrar en una alcalosis. Muy bien. Eso es porque vos bajaste mucho la presión parcial de oxígeno y aumentó tu presión parcial de dióxido de carbono, pero sobre todo bajaste mucho la presión parcial de oxígeno. Eso es lo que ocurrió. Y de esa manera entonces el pulmón regula el equilibrio ácido-base. Por otro lado, es regulador de la presión arterial, porque ¿se acuerdan cuando vimos cardiocirculatorio que vimos que uno de los mecanismos para regular la presión arterial es el mecanismo de renina-angiotensina? Que después yo creo que lo charlaron un poquito más con Pisi. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y en eso, cuando ustedes vieron eso, recuerden de que la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 cuando pasa por el pulmón, y es convertida por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces ahora tenemos la hormona activa, que sería la angiotensina 2. Eso ocurre en el pulmón. Por eso es que el pulmón también participa en la regulación de la presión arterial, por este mecanismo que tiene. Por supuesto que los problemas pulmonares tienen un fuerte impacto en lo que es presión arterial y en corazón, desde luego, porque imagínense que, como decíamos recién, todo lo que inyecta el ventrículo derecho del corazón, toda esa sangre, que es el gasto cardíaco prácticamente igual, va a los pulmones. O sea, es un volumen de sangre muy importante que llega a los pulmones. Quiere decir que en un minuto el pulmón recibe todo el volumen de sangre que está en circulación, el 100%, o sea que es mucho el volumen de sangre. Y bueno, cualquier alteración pulmonar que produzca alguna alteración en el fluido de la sangre, alguna resistencia en el fluido por el pulmón, eso tiene un efecto muy importante en la presión arterial.
Aparte, si ustedes recuerdan, cuando vimos circulatorio también, lo habrán estudiado, pues son temas que vamos a tener ahora cuando llegue el parcial. Recuerden ustedes que en cada inspiración, como se genera una presión negativa dentro de la caja torácica, eso facilita mucho el retorno venoso. Entonces la sangre vuelve por las venas rápidamente al corazón. Y en la expiración se genera una presión positiva en la caja torácica, entonces comprime las venas, y como las venas tienen válvulas que las deja ir en un solo sentido, lo que hacen es entrar rápidamente al corazón y de alguna manera vaciar las venas. No se las vacía totalmente, pero ayuda a vaciar las venas, el retorno venoso. Entonces eso también tiene que ver con la presión arterial, porque si yo aumento la frecuencia respiratoria, esto lo hago más veces en una unidad de tiempo, y entonces aumento mucho el retorno venoso, por lo tanto aumento el volumen telediastólico, por lo tanto aumento el volumen sistólico. Y eso hace que aumente el gasto cardíaco y aumente la presión arterial. O sea que tiene un rol importante en la regulación de la presión arterial. Por otro lado, las vías aéreas lo que hacen es acondicionar el aire que les va a llegar a los pulmones. Lo acondicionan porque durante el transcurso por las vías aéreas los gases se van calentando, toman la temperatura corporal, y eso tiene mucho que ver con la presión de los gases, porque la presión de los gases depende también de la temperatura ambiente. O sea, cuando aumenta la temperatura, las moléculas del gas son mucho más activas, se mueven a otra velocidad y generan un aumento de la presión, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto cuando dejan los globos al sol en los cumpleaños, después empiezan a explotar todos los globos. Eso es porque justamente se empezó a calentar el aire, aumentó la presión, infló los globos, hasta que ¡pum!, se reventaron los globos. O sea, que acondicionar el aire significa calentarlo, también significa humectarlos, el aire mientras va viajando por las vías aéreas, lo que se va llenando es de agua en estado gaseoso, se va humectando el aire que llega a los pulmones. Hay Y a su otro vez, en sala de espera, profe. ¿hay chicos en sala de espera? Sí, hay uno porque se les cortó y volvió a entrar. Está bien, espérate que tengo que encontrarla para nomás. No. ¿Dónde estará la sala de espera? Bien. No hay nadie en sala de espera. Ah, sí. Acá hay uno. Bueno, entonces decíamos de que lo acondiciona el aire porque le da temperatura, acondiciona el aire porque lo humecta, lo humedece, y eso favorece a un equilibrio entre las presiones parciales de los distintos gases, que son muy solubles en agua, por supuesto, sobre todo el dióxido de carbono. Y también lo limpia, porque el aire que va pasando por las vías aéreas superiores se va limpiando de polvillo, de sustancias que podrían ser irritantes o inclusive de microorganismos. Parece que el que no limpia el coronavirus y por eso se arma el despelote que se armó en el mundo entero. A ese no lo limpió. En cuanto a que también en las vías aéreas es un lugar de eliminación de algunas sustancias, sustancias orgánicas y algunos metabolitos, inclusive de algunos medicamentos. Pero las sustancias vasoactivas como la serotonina se metaboliza en pulmón, la noradrenalina, las prostaglandinas, la E2 y la F2-alfa, a su vez compuestos como por ejemplo volátiles, como por ejemplo los cuerpos cetónicos, la acetona se puede liberar también vía respiratoria. Ustedes habrán sentido el aliento de cuando tiene mucha fiebre, ustedes o alguna persona que está con mucha fiebre, ustedes se acercan, ahora no se acerquen si tiene fiebre, ¿no? Antes nos acercamos. Y ustedes sienten un olor a acetona en la respiración, ¿no es cierto? ¿Alguno lo ha percibido a eso? No, profe, No, es nunca verdad, me sorprende, no, nunca sentí. nunca sentiste. Bueno, fíjense, cuando sobre todo en los niños se nota más porque la tasa metabólica de los chicos es muy alta, entonces cuando están con fiebre,
la tasa metabólica es muy alta, el consumo de glucosa es muy alto, y empiezan a generar cuerpos cetónicos. Entonces vos le sentís el aliento, y en ese momento tiene un olor, un aliento que parece, que tiene una semejanza a lo que es el esmalte de uñas. Es un aliento a acetona. O sea que hay algunos elementos orgánicos que se eliminan por la respiración. También tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal, porque justamente la ventilación, el aire que sale de los pulmones, que sale humectado, se evapora, y en ese pasaje por las volutas del etmoide, por todas las fosas nasales, las vías aéreas superiores, al evaporarse, la evaporación es una reacción endergónica, o sea que consume energía, y entonces refresca, por lo tanto refresca la sangre. La sangre, cuando pasa por todas esas zonas que son muy, muy irrigadas, se va refrescando. Y esa es una forma de controlar la temperatura corporal. En el caso de los animales, tienen una respuesta también, que es el jadeo. Ustedes habrán visto los perros cuando hace calor, no solamente se echan a la sombra, si ustedes lo observan, están, y te va respirando el ratito. ¿Lo han visto eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, algo bien, por lo menos. Bueno, eso es, el jadeo es una forma de facilitar la respiración, y entonces es una forma de bajar la temperatura corporal. O sea, entendiendo de que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso, para hacer ese pasaje consume energía. Y esa energía la saca de la temperatura, del calor de la sangre, ¿no es cierto? Entonces es una forma de refrigerar la sangre, entonces controla la temperatura corporal. Otra de las funciones que tiene, por supuesto que decíamos, es una función defensiva, a través de distintos mecanismos. Primero, que las vías aéreas están impregnadas de macrófagos, que hay también a nivel alveolar, son los macrófagos alveolares, pero también está el mecanismo de la tos, el mecanismo del estornudo, pero sobre todo el de la tos, que es un sistema reflejo que tiene que ver con la expulsión de las partículas que pueden ser irritantes o que son partículas extrañas al organismo. ¿Está? Se está grabando, ¿no es cierto? Sí, profe. Sale grabando ahí arriba. Bueno. La respiración es un proceso, cuando se corte nos volvemos a enganchar con el mismo link. La respiración es un proceso fisiológico en el cual, como dijimos en un principio, los organismos vivos toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Ese es el objetivo del intercambio de gases, y ese intercambio de gases entre el medio y la sangre es lo que llamamos, ¿cómo se llama? A ver si alguno tiene idea. No. ¿Hematosis, profe? Muy bien, hematosis. El intercambio de gases, entonces, entre la sangre, esto sería un capilar, y esto sería el espacio alveolar. Entonces, el intercambio que entre oxígeno y que salga el dióxido de carbono se llama hematosis. Muy bien. Luego este mismo intercambio que ocurre a nivel pulmonar, luego ocurre a nivel de los tejidos también, obviamente. Entonces, a nivel de los tejidos, la sangre, cuando llega a los tejidos, suelta o deja salir al dióxido de carbono, al oxígeno, perdón. Aguántenme un segundito, perdón. Laura, en una clase estoy. Bueno, dame, hasta aquí no tengo tiempo. Hago un descanso y firmo. Dale, ya lo hago, dale. Dale, listo, no te das problema. Chau, chau. Estamos medio interrumpidos. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Voy a cortar un ratito después, cuando ya
se corte la llamada y tengo que hacer una actividad, otra actividad. Bueno, entonces decimos, cuando llega al pulmón la sangre, lo que hace es soltar el dióxido de carbono que entra al espacio alveolar y tomar el oxígeno del espacio alveolar que entra adentro del vaso sanguíneo. Eso es la hematosis, es el intercambio de gases. Y cuando llega a los tejidos hace lo mismo, sale el oxígeno hacia los tejidos y entra el dióxido de carbono de los tejidos al oxígeno. En los vertebrados, las vías aéreas, esto está en un esquema de humano, pero en cualquier especie es exactamente lo mismo. Las vías aéreas respiratorias podríamos plantearlas en tres aspectos en cuanto a digamos, la parte anatómica de la respiración. Aquellas que tienen que ver con la porción que conduce a los gases, la parte conductual de los gases, que sería, bueno, desde la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Esa sería la parte donde no hay intercambio de gases y es el lugar por donde viaja el aire que entra a los pulmones. Y también los bronquíolos, que sería la parte final. Nada más que hay algunos bronquíolos, que es la parte terminal, y algunos bronquíolos que se llaman bronquíolos respiratorios. Y luego tenemos la parte donde se hace el intercambio de gases, o sea, sería la porción respiratoria verdaderamente, que serían alvéolos y sacos alveolares. Y algunos bronquíolos, que serían los bronquíolos respiratorios. Y después hay una parte motora, que sería la caja torácica, que está formada por una estructura rígida, que serían las costillas, todo el arco de las costillas, con la parte de la vértebra, por supuesto, y el esternón. Y la otra parte sería la parte elástica o móvil, que estaría dada por el diafragma y los músculos intercostales externos e internos. Todo esto conforma la caja torácica, que es adentro de esta caja torácica donde están los pulmones. Bueno, es más de lo mismo. Bueno, acá estamos hablando de la porción entonces respiratoria. Son los bronquios, los bronquíolos, y estos bronquíolos van formando, terminan, mejor dicho, en alvéolos y en algunos sacos alveolares, que sería como la unión de distintos pequeños alvéolos que forman un hueco un poquitito más grande, que serían los sacos alveolares. Entonces vienen bronquíolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dicho. Eso ustedes en anatomía ya lo vieron, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, para comparar acá en un bovino, vamos a comparar un bovino y un equino, donde vos tenés la cavidad nasal, que es importante, la faringe, la laringe, la tráquea y bueno, después los bronquios, bronquíolos, alvéolos y sacos alveolares. Y tiene las fosas nasales, donde están, en esas fosas nasales están, estos serían las frontales, ahí están digamos, las pantallas estas, que serían, no me sale el nombre ahora, se me fue el nombre, bueno, se me fue el nombre. A ver, de ustedes de anatomía, ¿cómo es que se llama esto? Las volutas del etmoides, pero... ¡Ay! Cornetes. ¿Cómo? Cornetes. Cornetes. Los cornetes. Cornetes nasales. Los cornetes nasales, por donde pasa el aire, en esa espiral que tiene, esa media forma de espiral, entonces el aire pasa tomando mucho contacto con la pared de estas estructuras tan irrigadas, y ahí refrigera la sangre, y al mismo tiempo calentamos el aire que va a llegar a los pulmones. En un equino, lo que tiene los senos frontales, que son importantes, y en el equino lo que se le agrega es las bolsas guturales, que es un lugar donde que sirve para que se enfermen, ¿no es cierto, Mariano? Sí, para que se enfermen. Por eso, para algo sirve la bolsa gutural. Se llenan de pus. Se llenan de pus y se produce lo que se llama una papera, pero que no es papera, porque en realidad la papera no existe, o sea, la papera humana no existe en el equino, pero
se llenan de Empiema. pus. ¿Eh? El empiema. El empiema, exactamente. Por eso digo, sirve para que se enfermen. Lo que sí es importante cuando ustedes ven los pulmones de los equinos son unas estructuras grandes, importantes para lo que es el tamaño corporal que tiene un equino. En cambio, en un bovino, esas estructuras son pequeñas. Los pulmones del bovino son pequeños para el tamaño corporal. En realidad son respiradores insuficientes los bovinos. Inclusive trabajan con una presión parcial de oxígeno más baja que las demás especies, porque está muy humectado el aire, se humedece mucho el aire y le baja la presión parcial de oxígeno. Ya después vamos a ver ese tema. Esto es importante verlo, lo que hay en la mucosa nasal, hay esta estructura con estas vellosidades, estos pelos. En realidad, vibrisas, yo no sé si está bien dicho, porque las vibrisas son los pelos táctiles que tienen, los bigotes que tienen algunas especies, como los perros, los gatos. Esas son las vibrisas, pero en algunos lugares le van a encontrar que le dice vibrisa. En realidad es una diferenciación de las membranas celulares, y estas cilias que tienen acá, lo que hacen es mantener limpio el aire, porque con el muco que está impregnado, las partículas de tierra y las bacterias, bueno, todos los microorganismos quedarían atrapados acá adentro, que luego se eliminan con el mucus, y bueno, ese sería el objetivo que tienen. Sería todo lo que hace para limpiar el aire, para entrar al organismo. Y bueno, las distintas formas de las aberturas nasales que hay según los animales, algunos en forma de coma, como en el caso del bovino, los perros, los chanchos, en fin, caballos, que son los hollares, que tienen distinta forma, y obviamente cuando vos ves los hollares de un caballo, te das cuenta claramente que es un animal que hace un intercambio de gases importante, mucho más importante que un bovino, mucho más importante que un perro o un chancho, ¿no es cierto? Esto, si uno hiciéramos una disección, rápidamente para ver la estructura por donde va a pasar el aire, bueno, el paladar, podríamos hablar de los lugares ya más básicos, y lo que sí es importante es esta zona de la epiglotis y la glotis, porque es el lugar donde se hace diríamos, de compuerta para lo que va a ir para las vías digestivas y lo que va a ir para las vías respiratorias. Poder cerrarse en el momento de la deglución, como reflejo, también se produce una apnea. A es un prefijo negativo. Apnea quiere decir, nea, todo lo que termine, todo lo nea, o sea, P-N-E-A, significa o tiene que ver con la respiración. Así como hemia tenía que ver con sangre, nea tiene que ver con respiración. Entonces, una apnea, un prefijo negativo, quiere decir que el animal no respira. Eso ocurre como reflejo durante el momento de la deglución. No solamente se cierra la glotis y se eleva la epiglotis para que el alimento pase hacia el esófago y no vaya a las vías respiratorias, también cesa la inspiración en ese preciso momento. Bueno, no vamos a perder tanto tiempo en la parte anatómica, porque si no, no vamos a llegar a... Bueno, lo que ocurre es lo que decíamos en un principio. El aire se adapta, se prepara antes de llegar a los bronquios, y es un aire limpio, caliente, tiene un nivel de vapor de agua necesario que facilite la fluidez de los gases, y eso es lo que sería el acondicionar el aire para que llegue a los pulmones, aparte de darle la temperatura. Y este sería el recorrido, ¿no es cierto?, de los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, bronquíolos, que serían ya los más chiquititos, y los conductos alveolares y sacos alveolares, y lo más chiquitito de todos serían los alvéolos. Dicen que si vos pusieras un alvéolo al lado del otro, tapizaría media cancha de tenis, para que nomás tengamos
idea del espacio que es, de la cantidad, ¿no es cierto?, del área que representa, y están en un pedazo chiquitito del tamaño de un pulmón. Algunas diferencias, bueno, en el caso del bovino, que existen 3 tipos de bronquios principales. La tráquea, antes de separarse, emite un tercer bronquio, en un lóbulo, el lóbulo que va a parar al lóbulo apical. Y bueno, el pulmón derecho. Esa es la diferencia, que los otros animales eso no lo tienen. Y en el caballo hay bueno, los bronquios principales, pero el bronquio derecho es mucho más grande que el del bronquio izquierdo. Digo esto, recordar esto como para que uno no cometa errores cuando hace una necropsia, ¿no es cierto? Bueno, y el caso de los cerdos, que es parecido al bovino, o sea que la rama bronquial que va hacia el lóbulo apical del lado derecho del pulmón tiene emite un bronquio más, una ramificación. Bueno, esto está lindo, me gustó, porque el esquema de esto es como si fueran ¿cómo es? ¿Qué serían estos? Los Los alvéolos. Eso, estos serían todos los Alvéolos. alvéolos. Muy bien. Y la sangre que llega se ramifica y los envuelve a los alvéolos. Y es para poder hacer un intercambio de gases rápido, tengo que tratar de exponerlo a la mayor cantidad de sangre posible. Entonces se produce esta malla de capilares alrededor de los alvéolos, que es donde se va a producir el intercambio de gases. Ya se corta, queda menos de 1 minuto. Los pulmones están envueltos en 2 hojas pleurales, una pleura visceral, que es la que está pegada al pulmón, y una pleura parietal, que es la que está pegada a la pared de la caja torácica. Entre las 2 pleuras hay una presión negativa y hay un gas, que es un gas que no se... un líquido, perdón, que es un líquido que se llama líquido sulfato. Bueno, cortamos unos minutitos, porque ya se corta, y así reiniciamos la reunión, nos metemos por el mismo Zoom. ¿Estamos? Bien. Unos 5 minutos, profe. 5, Dale. 10.